Perfecto. Ok. Entonces, empezamos. Estamos en el capítulo 32, como le dije la última vez. Vamos ahorita en la parte, es un capítulo muy famoso en el libro de Atania. Es un libro que es un capítulo que habla sobre Ve'afta l'reaja kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vamos a relacionar a lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos hablando. Nosotros hablamos que lo que tenemos que hacer es ver cómo controlar la parte de la tristeza, ¿recuerdan? Esto que tocamos la última vez. Y no solamente la tristeza personal, como dijimos, sino también cómo yo puedo adquirir ese acercamiento a Dios. Y dijimos que es por medio de anularse delante de Dios, es uno. Dos, que nosotros no tenemos que siempre buscar la comparación a los demás, sino siempre tenemos que concentrar en nosotros, es decir, quién soy yo, cómo puedo avanzar, cómo puedo progresar, etcétera, etcétera. Y el tercero, dijimos que también si ya llegamos a un momento de tristeza, que no sea tristeza que nos hace decaerse, sino una tristeza que nos hace crecer y corregir los errores. Es lo que vimos la última vez. Obviamente cuando uno llega a ese nivel, entonces vamos a ver la parte de amor al prójimo. Porque dice Baal HaTanya, dice que cuando una persona cumple lo anterior, puede llevar a cabo en una forma muy fácil lo que es Ve'afta l'reaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a ver cómo se hace. Entonces, hay una Mishnah, yo quiero para que sea más fácil entender lo que dijo Baal HaTanya, yo quiero estudiar una Mishnah. Hoy vamos a estudiar varios Mishnayot, pero para estudiar una Mishnah de Pirkei Avot, eso nos va a ayudar a entender qué significa, llamamos, todo ese de Ve'afta l'reaja kamoja. Hay una Mishnah que leemos afuera de nosotros cuando hay un entierro. Es la primera Mishnah de capítulo 3. Que decimos allá, hay varios Mishnayot que están hablando sobre el tema, pero en todo modo llega a un punto que dice así. Dice עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, es decir, vea, observa tres cosas, si no llegarás a tener un error, sepa de dónde viniste, a dónde vas y delante quién va a rendir cuentas. Y después él explica de dónde vinimos, de una gota llamamos que podrida, y a dónde vamos a llegar a la tierra, y delante de quién vamos a rendir cuenta, delante de Dios. Y uno pregunta, ¿qué significa esa Mishnah? Cuando uno ve esa Mishnah, ese tratado, muchas veces es un tratado muy famoso, ¿no? Cuando uno ve ese tratado, muchas veces piensa que el concepto es de asustar a la gente. Mira, tiene que saber dónde vienes, no sirve para nada, tú no vales nada, mira Dios que es muy superior, etcétera, etcétera. No es la idea. La idea de la Mishnah nos enseña un concepto muy sencillo, y es ¿qué causa a nosotros o qué lleva a nosotros, por ejemplo, de tener ira, tener envidia, tener odio, separación, cometer errores en la vida? ¿Qué nos causa todo eso? Y dice aquí la Mishnah, ¿sabe lo que causa todo eso? Lo que causa todo eso es dar tanta importancia a lo que es el cuerpo, que al final de cuentas va a entrar a la tierra y se va a asimilarse con la tierra, y no al alma que verdaderamente va a quedar, que siempre va a existir, incluso después de la muerte. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, lo que hace verdaderamente a la persona cometer los errores es dar la importancia a alimentar y a satisfacer a nuestro cuerpo, es decir, a la parte de la tentación y no a la parte espiritual. Y es lo que dijo aquí Baal HaTanya. Baal HaTanya, como que él dice siempre. Él siempre dice que hay una lucha permanente entre el alma celestial y el alma animal. Y el alma animal siempre está tratando de jalar para su lado. Significa que ella quiere
que todo va a alimentar a sus tentaciones, a sus deseos, etcétera, etcétera. Y la lucha es que en la parte espiritual no siempre está de acuerdo. ¿Por qué? Porque algunas veces la alimentación carnal, llamamos la alimentación de la tentación, es violando nuestros principios y valores. Alimentación no solamente comida, me refiero en general. Cualquier tentación, sea la envidia, sea el deseo, etcétera, etcétera. Cuando yo veo y pongo un orden de prioridad correcto, significa que yo digo, ¿qué es más importante? ¿Mis valores, principios, mi espiritualidad o mi cuerpo? Es la pregunta. Si yo pongo mi cuerpo, obviamente que estoy más expuesto al error. Si yo pongo la parte espiritual, estoy menos expuesto al error. Dice la Mishnah, y por eso lo hacemos en el momento afuera de nosotros de entierro, que allá uno lo ve visible y entiende para hacerle reflexión y recapacitación. Entienda, ese cuerpo no va a existir para siempre. Entonces, ¿por qué está fajando tanto para alimentarlo y satisfacerlo si mañana no va a lograr hacerlo? Si mañana ya termina. Lo que queda para siempre, lo que perdura eternamente es el alma. Entonces, atienda al alma, atienda a lo espiritual. Y cuando hay una contradicción entre lo espiritual y lo material, deje que la parte espiritual vence. Es lo que dice la Mishnah. Baal HaTanya viene y nos dice en una forma más profunda, más elevada. Y dice así: ¿qué causa que yo no aplico el amor al prójimo? ¿Por qué? Porque yo tengo mi cuerpo, mi prójimo tiene su cuerpo y hay una competencia. Entonces, si hay una plata y si él lo va a tener, yo no lo va a tener, o lo contrario, entonces ese conflicto genera un efecto en el amor y el aprecio a la persona. Normal, es lo que pasa hoy en día. Es decir, lo que verdaderamente nos separa y no permite que haya un amor absoluto es que nosotros causamos que los cuerpos se separen entre nosotros. Entre paréntesis, la Torah dice que cuando uno se casa, que está escrito en la Torah, que uno abandona la casa de sus padres y va a unirse con su esposa y se van a convertir en un solo cuerpo, así dice la Torah. Hay muchas explicaciones, pero con respecto a lo que decimos, se puede entender qué significa. ¿Cómo nosotros podemos fomentar, fortalecer lo que es el amor de pareja en el vínculo matrimonial? Cuando sentimos un solo cuerpo. Cuando hay cuerpo marido, cuerpo mujer, hay competencia, hay peleas. Cuando hay cuerpo hombre, cuerpo mujer que complementan y sentimos como un solo cuerpo, como dice la Torah, no hay competencia. No hay competencia, hay complemento, entonces no hay peleas. O por lo menos hay menos peleas. Todo que causa la pelea es la separación de cuerpos. ¿Y por qué podemos convertir los dos cuerpos en un solo cuerpo? Porque nosotros creemos que cada uno tiene media alma. Entonces, que hacemos media alma y media alma, unimos las almas, las medias almas. Un alma que divide en dos cuerpos, pero se considera un solo cuerpo. Es lo que dice la Torah. Ve'ayule basar ehad. Y se convierten en una sola carne, en un solo cuerpo. En la misma forma uno siente, por ejemplo, con su hermano, ¿no? Su hermano o su hermana. Entonces, ¿qué pasa allá? Igual, uno pregunta, ¿por qué yo tengo un sentimiento especial con mi hermano o con mi hermano? Porque a nosotros no dejamos, cuando son dos hermanos, no dejamos que los cuerpos nos separen. ¿Por qué? Porque nosotros vemos algo común que nos une. ¿Cuál es? Papá y mamá. Cuando tenemos el mismo papá, la misma mamá, entonces lo que pasa acá, que esa pareja que se llama papá y mamá, une a los 4, 5, 10 o 14 hijos que tiene, no importa. ¿Por qué? Porque todo se considera un solo cuerpo, porque hay 14 cuerpos, pero esos 14 cuerpos se unen en una sola pareja que se llama papá y mamá. Es lo que nos hace. Es decir,
Los padres lo que nos ayudan a nosotros es borrar diferencias de cuerpo entre hermanos. ¿Ok? Entonces explicamos de pareja, explicamos de hermanos, ahora vamos a explicar el pueblo judío. En el pueblo de Israel igual, lo que nosotros tenemos alma colectiva. Y esa alma colectiva es una sola alma, lo que se llama Knesset Israel. Que ese alma está reflejada o revelada en millones de cuerpos, sí. Pero no podemos permitir que esos cuerpos causan una separación o un sentimiento negativo de uno hacia el otro. Y en lo mismo podemos llegar al universo, al mundo. Porque todo el mundo, si queremos todos seres humanos, o podemos llegar al universo porque todo fue creado por un solo creador que es Dios. Entonces hay un punto que nos une a todos nosotros. Y por eso tenemos que tener respeto al gentil, tenemos que tener respeto a la creación, tenemos que tener respeto a cualquier cosa de este mundo. Entonces aquí Baal HaTanya nos explica un concepto muy profundo y nos dice la parte visual es que nosotros tenemos cuerpos separados y por eso si tenemos cuerpos separados causa supuestamente una diferencia entre A y B, entre uno y su prójimo. Pero si nosotros vamos al fondo o al origen, llegamos que hay un solo alma. Si hay una sola alma, hay un solo creador, entonces no hay que tener ningún cambio, ninguna diferencia entre uno y el otro. ¿Qué tiene que ver con la Mishnah? Lo que dijimos. ¿Qué causa a uno cometer los errores? El cuerpo. ¿Qué causa la separación, la división, hasta el odio entre uno y el otro? Que nosotros vemos dos cuerpos, hay competencia. Hay competencia, hay odio. Pero si nosotros entendemos, aunque tenemos dos cuerpos, pero hay un solo paraguas por encima nuestro, que es el alma colectiva, que es el creador, que es el universo. Entonces, en ese caso, no hay ninguna razón por la cual que uno tiene que buscar el odio o la separación. ¿Me explico? Es lo que dice aquí Baal HaTanya. Entonces dice Baal HaTanya, por eso nosotros, si uno tiene odio a una persona, como supuestamente está reflejando odio y separación en el alma, ¿no? Y el alma del pueblo de Israel es muy grave. ¿Ok? Por eso lo que hablamos, el mensaje que mandé en Shabbat, es el concepto de la unión en el pueblo judío. No es solamente algo bonito y decirlo. Hay que entender el concepto. Como dice la Gemara. La Gemara dice que si yo ofendo a una persona en ese mundo, se considera como estoy ofendiendo a Dios mismo. Entonces, la explicación sencilla, porque es una creación de Dios. Pero si queremos verlo un poquito más profundo, el efecto es un efecto en el alma colectiva. Entonces, si ese efecto en el alma colectiva estoy teniendo un efecto negativo en lo que es la esencia divina. ¿Ok? Es lo que dice aquí Baal HaTanya. Ahora, uno diría, ok, hasta aquí está bien, ¿no? Hasta aquí entendimos el concepto, lo que dice aquí Baal HaTanya. Ahora Baal HaTanya dice, pero hay una mitzvah, lo que dice la Torah, ojeach tojeach et amiteja, significa hay una mitzvah de reprochar. Si yo tengo una mitzvah de reprochar, entonces quiere decir que yo tengo que llamar la atención a una persona. Si yo llamo la atención a una persona, entonces ¿qué hago? Estoy utilizando allá algo, un sentimiento negativo. Dice Baal HaTanya, no es así. Dice Baal HaTanya que la mitzvah de reprochar es primero con la base que nosotros primero estamos llenándonos con amor hacia la persona. Y antes de entrar a lo que dice Baal HaTanya, vamos a explicarlo. ¿Cuál es la mitzvah de reprochar? Toda la mitzvah de reprochar significa preocuparse por el otro. Si uno piensa que reprochar es solamente para sentir superior, o para llamar la atención, o para sentir la autoridad, está equivocado. Concepto de reproche es preocupación.
que proviene de amor y de cariño. Dice Shlomo HaMelech, Hosech Shivto Sone Beno. Si una persona deja de llamar la atención a su hijo, quiere decir que no lo quiere. Hoy en día, si yo voy a decir esto, va a decir la gente, está loco. Shlomo HaMelech, ¿qué quiere decir? Porque hoy en día nosotros vemos el reproche como un fastidio, que yo quiero fregar a la persona, mostrarle que está equivocado. Dice Shlomo HaMelech, no. El concepto de reprochar en el judaísmo significa preocuparse por el otro. Y si yo no reprocho a mis hijos, quiere decir que yo no estoy preocupado por ellos. No me importa lo que van a hacer. Y si no me importa lo que van a hacer, entonces por eso no me importa si hacen lo correcto o no hacen lo correcto. Igualmente tiene que pasar con el prójimo. Y eso también, aquí Baal HaTanya trae la Mishnah, otra Mishnah. Hay una Mishnah de Pirkei Avot también, que dice así. Hillel Omer, Heve mitalmidav shel Aharon. Hillel decía, sea alumno de Aarón HaKohen, Ohev Shalom, Verodef Shalom. Ama la paz y persigue la paz. Esa parte no vamos a explicar ahorita. Ohev et haberiot umekarvan la Torah. Ama a las personas y lo acerca a la Torah. ¿Qué significa esa frase? Muchas veces uno ve esa frase y dice, ama a las personas, ¿para qué? Para acercarlos al judaísmo. Pero si no te hacen caso, ahí hay el sentimiento es diferente, nosotros podemos ver. Muchas veces uno trata de acercarte al judaísmo, cuando él ve que no hay nada que hacer contigo, ya no te llama. Así que toda la llamada o todo el amor que él refleja o expresa hacia ti es con interés. ¿Cuál es el interés? Acercarte al judaísmo. Baal HaTanya, y ahorita entiendo de dónde viene, y posteriormente Rav Kook lo explica, pero de acá es la fuente, dice cómo es la forma. Ohevet haberiot. Yo tengo que amar a las personas incondicionalmente. Si me va a hacer caso o no me va a hacer caso, voy a tener el mismo sentimiento de amor y cariño hacia él. Ahora, con ese amor que yo expreso hacia él, él va a acercarse a la Torah tranquilo. Pero si él siente que todo tu amor es con interés para que tú coma kasher, o para que tú vengas a tefilá, o para que tú hagas esto, o para que tú hagas el otro, él no es tonto. Él dice, él me quiere, pero no es amor puro, es un amor interesado. Y el amor interesado no es correcto. Dice Baal HaTanya, cuando dice la Mishnah, Ohevet haberiot, dice aquí, Tzarich lemoshchan behavle avotot ahava. Y puede ser que va a poder acercarlo al judaísmo, pero no a condición de esto. Es muy importante. Entonces, sí, ¿por qué? Ahora hay que entender el concepto profundamente. ¿Por qué? Porque si yo vengo y acerco a una persona a la Torah para tener puntos delante de Dios, o yo amo a la persona y le doy un trato muy agradable, pero con interés que él se acerque a la Torah, verdaderamente a mí no me importa él, sino me importa a mí. Solamente yo lo utilizo para tener más puntaje con Dios. Imagínense qué crueldad es. Yo estoy muy con sonrisa y lo abrazo y que venga y que venga y que venga. ¿Pero por qué? Porque yo quiero que él, si mañana va a venir a 2 rezos más, yo puedo decir a Dios, mira Dios, tengo más puntos contigo. Utilizo a la persona lejana para tener puntos. Es igual afuera de nosotros si uno hace obras de caridad. Pero hace obras de caridad no para preocuparse por el necesitado, sino lo hace para tener una placa. Para que todo el mundo vea que yo estoy haciendo y dono no sé qué. Entonces es crueldad, porque estoy utilizando la necesidad del otro
para mostrar a todo el mundo que yo estoy ayudando. Obviamente que la persona que recibe la donación va a tomar foto conmigo porque yo le doy donación, él siente como obligado o comprometido conmigo. Pero ¿yo qué hago? Saco una foto, ¿para qué? Para que todo el mundo diga, mira que tzadik ese señor. Entonces quiere decir que yo utilizo la necesidad de los demás para engrandecer mi nombre y no para preocuparme por ellos. Eso no está prohibido, no está permitido. La idea es que yo, si verdaderamente lo quiero, tengo que ayudarle. No hay que hacer mucho show. Es lo que uno tiene que ver. Dice, entonces, si yo vengo y amo a la persona, y si al final logro acercarlo, ¿por qué? Porque yo creo que es lo mejor para él, no es para mis puntos. Eso es verdad, es amor verdadero. Pero es como una madre o padre están dando comida al hijo. ¿Acaso si él va a comer yo va a estar lleno? No. Entonces, ¿por qué le da a comer? Le da a comer porque yo creo que lo mejor para él es comer. Entonces, todo sale de una preocupación de amor, pero para él, no para mí. Igualmente en la parte espiritual. En la parte espiritual tenemos que entender que yo tengo que mostrar al otro que verdaderamente lo que yo quiero es su bien, no mi bien. Yo quiero su elevación y no mi puntaje. Es lo que uno tiene que ver. Es lo que dice aquí Baal HaTanya. Baal HaTanya dice, tú quieres acercar a una persona, primero empieza con amor. Ahora, ¿va a haber resultado o no? No sé. Pero el amor mío expresado hacia él no depende si haya o no haya un resultado. ¿Me explico? Ahora la pregunta es la segunda etapa que explica aquí Baal HaTanya. Y es lo que dice la Mishnah. Ahora la pregunta, ¿cómo se hace? ¿Cómo uno puede llegar a tolerar, llamamos, a la otra persona y acercarla y amarla, aún que no siempre hace lo que yo pienso que es correcto? Y acá viene Baal HaTanya y dice así. Baal HaTanya dice dice Baal HaTanya que nosotros tenemos que saber cómo separar entre lo que es la acción y la persona. Siempre tengo que ver cómo puedo descubrir el bien dentro del mal. Y vamos a explicarlo para entender esto. Eso no lo dice aquí Baal HaTanya, pero para entenderlo mejor podemos verlo también de una Gemara. Hay una Gemara muy famosa. Rabbi Meir Baal HaNes estaba casado con una señora que se llamaba Beruria. Beruria era muy sabia de Torah, sabía muchísimo. Ella siempre hasta corregía a los alumnos y a los compañeros de Rabbi Meir. Y hay un relato de la Gemara que dice que Rabbi Meir tenía unos vecinos que le hicieron la vida difícil. Trató de conciliar con ellos, no logró. Y empezó a rezar que mueran. Viene Beruria y le dice a Rabbi Meir, no entiendo. Hay un salmo de David HaMelech que dice, Itamu hataim min haaretz, usha'im odenam. ¿Qué está escrito? Que terminan o que se exterminan los pecados de la tierra y así no va a haber más malvados. David HaMelech nunca rezó que se exterminan los pecadores, sino los pecados. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno es que David HaMelech creía en el concepto de la corrección, y dos, que David HaMelech nos enseña a hacer separación y diferencia entre la persona y la acción y el error cometido. Muy difícil. Muy difícil. Pero es lo que nos enseña David HaMelech. Entonces le dice Rabbi Meir, dice Beruria a Rabbi Meir,
No reza que mueran, reza que hagan teshuvah, que reflexionen. Y así ellos van a reflexionar. Van a dejar la acción negativa. Y si van a dejar la acción negativa, entonces van a hacer el bien. ¿Por qué no? Es lo que dijo Bruria. Es un concepto muy profundo, muy difícil de aplicar, pero muy verdadero también. ¿Qué quiere decir? Bruria viene a Rabbi Meir y le dice: mira, Rabbi Meir, cada uno de nosotros comete un error. No existe una persona en el mundo que no comete errores. ¿Quién lo dijo? El rey Salomón. El rey Salomón en su libro Kohelet dijo: En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yaheta. No existe un tzadik en la tierra que haga solamente el bien y no comete errores. No existe. Ahora la pregunta es, cuando uno comete un error, ¿por eso nosotros tenemos que clasificarlo o calificarlo como persona negativa? ¿O como una caída pasajera puntual? Es la pregunta. Y la respuesta que nos da David Amelech, y posteriormente lo da Maimónides y otros sabios que hablan sobre el concepto de la teshuvah, dicen que la corrección siempre está aceptada y realizada en el judaísmo. Siempre. Nosotros siempre aceptamos que exista el concepto de corrección. Si no, no había el concepto de teshuvah. No había. Tenemos que entender esto. Entonces, ¿qué quiere decir? La idea es que si yo sé separar entre la acción o el error cometido de la persona y la persona, logro dos cosas. Uno es que ya no califico a la persona como persona negativa, sino una persona que cometió un error que hay posibilidad de corrección. Y dos, también genero en mí la posibilidad de perdonar. Si hay una persona que ya está clasificada o calificada como mala, es difícil. Si es su característica, si es algo esencial, ¿qué va a perdonar? No se puede perdonar esto. Porque no es un error puntual, sino es algo fijo. Pero si yo entiendo que es algo externo a la persona, hay posibilidad de que de perdonar. Ahora, como lo mismo dice Maimónides, hay personas que repiten tanto el error y que están tan hundidos tanto en el mal que es muy difícil que corrijan. Hasta pueden llegar a un punto que sin una ayuda externa nunca podrán a reflexionar. Pero aún llegando a ese punto, pueden con ayuda externa a reflexionar. Y vemos, hay personas que lamentablemente estaban muy metidas, no sé, depresión, problemas, no sé qué, o en una actitud negativa, y llegan a un psicólogo, a un tratamiento, a una rehabilitación, y salen de esto. ¿Cómo puede ser? Estaban en el piso, estaban en el fondo de la maldad. Siempre el judaísmo cree en la posibilidad y en la facultad del ser humano de corregir. Es muy importante. Si yo entiendo esto, es mucho más fácil generar en mí el sentimiento de amor y cariño a las personas. ¿Por qué? Porque yo veo que las personas, ahorita otra vez, yo no digo que hay que ser bobo y las personas que hacen mal dicen, no, es buena gente. No es lo que está diciendo acá. Hay que atacar la acción negativa y el error cometido. Pero hay que también dar chance y posibilidad de cambio y de corrección. Y como dijimos otra vez, cuando una persona se hunde
en la arrogancia, en el orgullo, en el protagonismo, en el poder o muchas cosas, lamentablemente muchas veces puede caerse en cosas tan negativas. Es verdad, lamentablemente. Pero la idea es que una persona tiene que buscar siempre cómo puede salir de esto, y a veces es con una ayuda externa, como cualquier persona. Entonces, es igual como un niño o una persona que entra en momentos de crisis, llamamos de emoción. Lamentablemente, en ese momento está equivocado. Hay una Mishnah que dice así, la Mishnah de Pirkei Avot dice, Al tadun et havelcha ad shetagia limkom. No juzgue a tu prójimo hasta que no estés en su lugar. Lo vimos la última vez. ¿Qué significa? Eso no quiere decir que vamos a justificar a la persona, pero por lo menos vamos a entenderlo. Porque si nosotros hubiéramos puestos en el mismo lugar con las mismas condiciones, no sé si hubiéramos actuado de una forma diferente. Hay que entenderlo. Ahora, que yo voy a decir, no, Hazak Baruch por el error cometido, no, tampoco. Si hay que ver los dos lados. Hay que ver cómo se hacen las cosas. Es lo que dice acá. Entonces, el problema, ¿dónde empieza? El problema es cuando nosotros no hacemos esa separación, no permitimos que los demás también pueden cometer errores. Aceptamos que nosotros podemos cometer error, pero si el otro comete el error, ahí lo caemos sobre él y le decimos, ¿cómo puede ser que cometiste ese error? Hay que ser coherente. Si yo soy o si utilizo el perdón a mis errores, ¿por qué no utilizo el perdón a los errores de los demás? Esta pregunta. Es lo que dice aquí Baal HaTanya. Baal HaTanya nos enseña cómo adquirir el concepto de Ve'ahavta le'reacha kamoja. Por eso él está como argumentando lo que dijo Hillel, que cuando vino un señor que quería convertirse y le dijo, enséñame toda la Torah sobre un solo pie, no tengo tiempo, le contestó Hillel y le dijo, Ve'ahavta le'reacha kamoja, זה כלל גדול בתורה, ואידך זיל גימור. Le dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, es la base del judaísmo. Ahora a todos los demás, si tú partes de esa idea, siga tú estudiando solo. ¿Qué quiere decir? Eso que dijimos ahorita. Si uno entiende en la mitzvah de amar al prójimo como a ti mismo, de una forma profunda, llegará a un equilibrio personal de dar más importancia a lo celestial y espiritual que a lo carnal mundano. 2, va a saber cómo llevar una vida correcta a nivel social, a nivel de comunidad y de colectivo. 3, también va a amar a la otra persona sin ningún interés o esperanza a una recompensa. Y todo eso por medio de ¿qué? De una posibilidad de separación entre persona y acción. Cuando uno sabe diferenciar entre persona y acción, va a atacar la acción negativa, pero sí va a apreciar a la persona por la chispa divina que hay dentro de ella. ¿Ok? Hay un concepto hasídico, ¿no? Que nos dice que no hay nada en el mundo, si cualquier cosa en el mundo, sea la cosa más mundana material en el mundo, no puede ser que tiene fuerza de existencia si no tiene una chispa divina. Hay gente que lo entiende literalmente y dice que este vaso, por ejemplo, tiene un alma. No, ese no tiene alma. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ese vaso, la chispa divina, quiere decir tiene un propósito. Esa es la idea. Nosotros compramos un objeto, ¿no? Si usted va a comprar una olla o va a comprar vasos, ¿no? Y fue fabricado, no sé, acá, en Musa.
Ahora tiene que hacer, ¿cuál es la primera cosa que hay que hacer? Llevarlo al mikve. Y uno dice, ¿para qué? Si nunca lo utilizaron. El concepto del mikve, de los objetos, no es para kasherizarlo. No es kasherizar, nunca lo utilizaron, no tiene ningún sabor. Entonces, ¿para qué? Para darle una asignación y propósito diferente. Si la fábrica, llamamos de Musa, hizo una olla, ¿para qué? Para alimentación carnal, ¿no? Si tengo hambre, cocino y como. Viene el judaísmo y nos dice, no, llévalo al mikve, ¿para qué? Para que incluso la olla que va a utilizar para comer, no solamente qué tipo de comida, sino cuál es el propósito de la comida. La comida va a alimentar el cuerpo, pero con un propósito de mantener el alma y la espiritualidad. Entonces, todo el concepto de llevarlo al mikve es para darle un propósito, una dirección diferente. ¿Me explico? Esa es la idea de allá. Entonces, es lo que quiere decir que en cada cosa hay una chispa. Que sí, que cada cosa tiene un propósito. Eso está escrito en la Mishnah. La Mishnah dice, no desprecias a ningún objeto en el mundo porque no hay objeto que no tiene su puesto. No hay. Si no, entonces, ¿para qué Dios se fajó para crearlo? No es necesario. Es inútil. El hecho que Dios lo creó quiere decir que tiene un sentido. ¿Ok? Entonces es el capítulo 32, un capítulo muy básico en el libro de Baal HaTanya, que nos enseña cómo adquirir el concepto de Ve'ahavta le'reaja kamoja y cuál es el significado del amor al prójimo. Después de esto, dice Baal HaTanya, ¿cómo yo también puedo adquirir la alegría? ¿No? Si nosotros estamos hablando acá, ¿cómo yo puedo amar al prójimo? ¿Cómo yo puedo hacer esto? O lo que vimos la semana pasada, ¿cómo yo puedo concentrar en mí mismo y ver cómo yo puedo utilizar incluso los momentos difíciles para crecimiento, corrección y alegría? Aparte de esto, dice Baal HaTanya, hay otro punto. ¿Y cuál es? El otro punto es, si uno hace un análisis profundo, entendiendo y apreciando el regalo que se llama judaísmo para su vida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema principal que nosotros tenemos hoy en día con el judaísmo? Que el judaísmo se vende como producto de pesadilla y de una carga. Cuando uno ve el judaísmo como un compromiso pesado o como una carga a mi vida, uno piensa dos veces hacerlo o no hacerlo. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Me gusta aquí, me gusta así. Si uno logra a convencerse que lo que yo tengo es la perla más importante o más grande que hay y que puede tener en el mundo, eso le ayuda y eso le llena de alegría. Es sencillo. Cuando uno va, hay que entender en qué causa la alegría a la persona, lo que uno siente satisfacción hasta realización consigo mismo. Cuando un niño va a buscar, usted va con el problema que nosotros no entramos al mundo del niño. Y cuando no entramos al mundo del niño no entendemos lo que él piensa, ¿no? O sea, ayer fuimos con Shira a Pepe Gana, ¿no? A comprar un regalo para el cumpleaños. Entonces, allá ella fue, dijimos, ok, escoja un juego. Uno como adulto, ¿qué se piensa? Que compre algo educativo, que compra algo no sé de qué y todo eso, que es bueno. Pero en ese momento la niña lo que quiere es jugar con unas muñecas y con un mercado no sé qué. Para ellos es una felicidad que uno no entiende. Uno dice, mira, yo no entiendo cómo algo tan sencillo y no tan caro le puede causar tanta felicidad a un niño. Le da un juguete que vale, no sé, 100,000 pesos y eso para ellos como le compraste un Ferrari. Es algo increíble. ¿Por qué? Porque él siente
que ese juego es su sueño. Y le llena tanta satisfacción que él va a jugar con esto y siente, ahorita yo puedo hacer compras, lo que yo no puedo hacer en el mercado verdadero. Entonces tengo que tener un mercado virtual o de juguetes que yo puedo manejar el mercado. Imagínense para qué fuerza y qué autoridad estamos dando al niño. Entonces, si uno entra a la cabeza del niño, entiende que cuando él ve en ese juego algo que le puede llenar un vacío y le puede dar una realización de su personalidad en el nivel de un niño, le va a dar una alegría. Lo mismo pasa con un adulto. Cuando nosotros tenemos y entendemos profundamente que el concepto del judaísmo es algo tan elevado, entonces uno es igual como un juguete grande que me compraron y me lo dieron. Por eso hay una Gemara en Masejet Shabbat. La Gemara dice, Hemda Genuzali, Dios dijo, yo tengo algo Hemda, algo apreciado, guardado. Y ahora que el pueblo de Israel salió de Egipto, 2448 años después de la creación, ya tengo, se la guardó 2448 años. Ahora tengo a quien entregarse. Pero ¿cuál es la palabra que utiliza? Hemda. ¿Qué es Hemda? Igual como la tierra de Israel. La tierra de Israel, ¿qué está escrito? Eretz Hemda Tova Urhava. Así decimos en Birkat Amazon. ¿Qué es la palabra Hemda? Hemda es como nosotros decimos a un niño Hamud. ¿Conocen esa palabra? Hamud. Como dicen en inglés, cute. Cuchi. Decimos a un niño, tú eres Hamud en hebreo. ¿Qué significa Hamud? Nosotros decimos al niño, tú tienes una gracia. Hamud viene de la palabra Homed. Homed es, la traducción literal, es codiciar, ¿no? Pero es querer. Es decir, tú eres niño que te hace querer. Yo te quiero, no codicio, allá no es la palabra codiciar, pero es la Hamud. Pero yo tengo que descubrir la gracia que tiene el niño para quererlo. Si no encuentro la gracia, no hay. Aquí no hablamos de inteligencia, no hablamos de belleza, hablamos de algo mucho más interno, es Hamud. Igualmente la Torah y la tierra de Israel. La tierra de Israel, tú hablas con alguien y hay algunos que hablan Hasbajalí la peste, fuerte, difícil, el israelí agresivo, ok, no quiere vivir allá. Y tú hablas con el otro y dice, mira, es el mejor país del mundo, aquí hay de todo, mira cómo es, ¿Cómo es? Jajamim dice, si uno encuentra la gracia, lo va a querer. Si no encuentra la gracia, obviamente que no va a querer. Por eso se llama Eretz Hemda. Hay que descubrir la gracia. Hay que encontrar y ver por qué la tierra de Israel es algo tan apreciado. Tú entiendes ahorita la grandeza de la tierra de Israel y hoy en día del Estado de Israel. Va a quererlo. Igualmente la Torah. Dice Dios Hemda. Hay algo que para apreciarlo hay que quererlo. Si no lo quiero, es muy difícil apreciarlo. Es lo que dice aquí Baal HaTanya. Baal HaTanya dice, si nosotros queremos aumentar la alegría, pero verdadera, una alegría de satisfacción interna con realización propia, es apreciar verdaderamente lo que es el judaísmo. Cuando uno lo aprecia, no lo ve como carga, sino como algo agradable. Cuando uno lo ve como algo agradable, lo quiere. Entonces, el capítulo 33, lo que está hablando Baal HaTanya, nos está explicando. Es lo que dice, Kichol ha'adam betachlit briato uvriut kol ha'olamot elyonim betachtonim liyot lo dirazo betachtonim. Vamos a desarrollarlo más en la próxima. Pero quiere decir, Dios lo que quiere es
que él tiene un apartamento, entre comillas, en el mundo celestial. Pero no le sirve el apartamento en el mundo celestial. Él quiere un apartamento en el mundo terrenal. ¿Qué significa que Dios quiere un apartamento en el mundo terrenal? Dios quiere manifestarse en el mundo terrenal. Él quiere tener espacio en el mundo terrenal. ¿Cómo él va a tener espacio en el mundo terrenal? Cuando nosotros lo que hacemos, apreciamos, profundizamos y queremos lo que son las ideas y los valores de Dios y lo aplicamos en el mundo. Cuando uno hace esto, entonces ahí va a tener mucho más alegría. No solamente alegría celestial, alegría acá, el ser humano. ¿Por qué? Porque vamos a tener una conexión y satisfacción con lo que es la verdad y lo que es profundo. Es lo que nos enseña Baal HaTanya en la misma forma como uno tiene alegría con una herencia grande que recibió, o con un regalo o una ganancia, no sé, de baloto, no sé de qué que ganó. En lo mismo uno tiene que sentir con respecto al judaísmo. ¿Cómo yo puedo sentir? Cuando uno gana una cantidad muy grande de plata, no es tan difícil ser alegre. ¿Por qué? Porque no entiende la importancia de la plata para él. Si uno llega a nivel intelectual de entender profundamente el significado de lo que son los valores y principios del pueblo de Israel hacia él, entonces obviamente que va a llenarse de alegría. ¿Ok? Es lo que dice Baal HaTanya. Ok, la próxima vez, Be'ezrat Hashem, él va a relacionarlo con nuestros patriarcas y matriarcas para ver cómo ellos lo aplicaron en la vida, cómo ellos convirtieron el judaísmo en algo natural, en algo esencial en su vida. ¿Ok? Ok. Este miércoles, sí, perdón. Gracias, Rabino. Muy interesante. Con ustedes. Este miércoles no tenemos clase de altas fiestas porque hicimos una pausa, pero seguramente todos necesitan prepararse para Rosh Hashanah y todo eso. Be'ezrat Hashem, la semana que viene vamos a tener